Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y como todos los domingos, hacemos un recorrido lo más sucinto posible de lo acontecido en la semana en América Latina. Y muchas de estas cosas las hemos visto venir poco a poco de forma gradual, especialmente con algunos de los temas que vamos a trabajar en esta edición. Y claro, evidentemente no podríamos comenzar sino volviendo una vez más a Guatemala, nación que está en ciernes, en una situación bastante compleja, bastante incierta con el paso de los días. De hecho, a día de hoy, pues la dinámica es aún complicada. Se tiene previsto que la Organización de Estados Americanos realice una reunión extraordinaria la semana que viene y de alguna manera la intención principal es hacer un llamado no tan solo a los partidos políticos, a los dos partidos políticos que están involucrados, sino también sobre todo a la institucionalidad política y la institucionalidad electoral sobre lo ocurrido en esta semana, una semana en la que el Ministerio Público ha decidido la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla y que claro, esto por supuesto considerando que es el partido que pasa a la segunda vuelta con la candidatura de Sandra Torres y en ese sentido pues por supuesto saltaron las alarmas porque claro, todo esto ocurre más allá del tenor de las acusaciones no tan solo van con el tema que tiene que ver con la conformación de este partido, sino es que en qué momento se realiza, justamente cuando pasa a segunda vuelta. En este sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación. Obviamente ya es de estos elementos extra reglamentarios que hemos visto en la propia precampaña antes de la primera vuelta, ya venía como dándonos muy malas señales con respecto a esta sociología electoral. En ese sentido, ¿cómo ves tú lo acontecido durante esta semana en Guatemala? Mira, Xavi, tengo dos reacciones inmediatas, ¿no? La primera la vinculo, si se quiere, con un escenario más general que cede al propio de Guatemala, que es el papel político de la justicia, ¿no? Que está teniendo, que está tomando en un número muy importante de países, ¿no? Ante la debilidad de instituciones democráticas, incluso ante la apatía de la sociedad civil en algunos casos, pero también de la propia madurez de los poderes judiciales. Este es un fenómeno que estamos, ya digo, que estamos viendo, ¿no? Y que no es solamente de Guatemala. Me parece peligroso. Cierto que la justicia tiene su papel que desempeñar en el ámbito de lo que llamamos la división de poderes y el control de los poderes, pero hay límites en el propio proceso político que no deben sobrepasarse. El más claro, y ahora sí que hablo del caso de Guatemala, es intervenir cuando el partido ha comenzado. Es decir, intervenir en el propio proceso político cuando ya los jugadores y, en lo más importante, la ciudadanía ya ha dado un primer paso como se dio en la primera vuelta. Entonces, esto es de una irregularidad en términos de justicia comparada absoluta y me parece que es muy peligroso, ¿no? Y que, ya digo, es algo que quizás no solo sea de Guatemala, pero en este caso, bueno, estamos hablando de Guatemala. La segunda cuestión que me parece que tenemos que tener también muy presentes es el propio caso de Guatemala, ¿no? Esto que ha trascendido también a los medios de comunicación y que se ha popularizado con este nombre del pacto de los corruptos, revela una realidad muy compleja que es la que vive Guatemala. Un país que debo decir que es de los menos conocidos de América Latina, a pesar de que su población lo sitúa digamos, en un nivel medio, ¿no? En el nivel medio que pueden ocupar, por ejemplo, en términos, repito, demográficos, que pueden ocupar, pues, acercándose a Chile o acercándose a Ecuador, ¿no? Y que, sin embargo, nunca trasciende lo que ocurre en este país. Y dentro de esa ocultación está este pacto, ¿no? Este pacto de unas élites que en gran medida están articuladas en torno a una confederación de empresarios
que juega un papel decisivo en la vida pública guatemalteca, que es el CACIF, y que en este caso quiere imponer de manera subrepticia, ¿no?, una decisión política como es la de clausurar el movimiento Semilla y por consiguiente quebrar las posibilidades de Bernardo Arévalo, que en el caso, que es difícil, pero que en el caso de llegar a la presidencia supondría un cambio drástico, ¿no?, en la vida política guatemalteca. Claro, aquí has mencionado algo que es muy importante, que son esas fibras sensibles, ¿no? ¿Qué puede estar detrás de todas estas decisiones y qué manejo instrumental se le puede estar dando a la justicia, sobre todo considerando que incluso el propio anuncio del Ministerio Público da cuentas como de como un exceso como una exhibición de responsabilidad frente a la ciudadanía, de responsabilidad judicial. Y claro, cuando ves que el propio Curruchiche, que de alguna manera siempre manteniendo su rol, debería plantear la cuestión de una investigación y ante presuntos, él ya toma posición, ya toma determinación sobre ya directamente habla de algo muy grave, como es la financiación o el blanqueamiento ilícito de dinero mal habido en una campaña electoral. O sea, eso es algo muy grave, sobre todo sin ninguna carga probatoria. Entonces, claro, Exacto, exacto. evidentemente esto no, nos llama, digamos, nos llama a un nivel de alerta muy, muy grave. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación, porque claro, también el Departamento de Estado también en Estados Unidos también tomó posición. Estos últimos días se han tomado eh, nombramientos interesantes tomar en cuenta, sobre todo la política exterior hacia América Latina que tiene la administración Biden, en la cual Guatemala juega un papel clave. ¿Cómo ves tú esos pronunciamientos y sobre todo darle un poco la perspectiva regional de lo que pudiera estar ocurriendo en Guatemala? Porque bueno, hablar de Guatemala es hablar de Centroamérica, ciertamente. Bueno, hay dos cosas. Yo primero quería insistir en el punto que está tocando Manolo, que me parece que es clave, porque es crítico. Y es que en Guatemala no vemos que sea una figura, una individualidad la que esté moviendo eh, el, el proceso para controlarlo y para que se produzca un resultado que le permita a estas élites seguir controlando el poder. Es que precisamente el asunto es que es una red, es el sistema. Hay un control sobre el sistema, porque no es una sola persona. Hay una red de cómplices que están haciendo posible esto, ¿no? Que se vea que es tan vulnerable el sistema que con una decisión de una institución se puede sencillamente eh, terminar lo que desde el punto de vista de los procesos democráticos es fundamental, y es que haya la posibilidad de elegir. Y aquí lo que estamos viendo es que estamos al borde de que haya otra decisión, porque lo que hay es esa eh, eh, firmeza en que hay que impedir que en este caso Arevalo gane, ¿no? Es lo que uno lee. Sin embargo, lo que tú dices también es muy cierto. Ayer hubo un comunicado conjunto de las dos cámaras, de la Cámara Baja, el presidente del comité, McCall, conjuntamente con el del Senado, que es Robert Menéndez. Sí, un eh, comunicado bipartidista. Ujú. y ahí quiero ir. Esto es un asunto bipartidista. Nosotros sabemos que en este momento el bipartidismo en Estados Unidos está muy debilitado en áreas que son fundamentales y que han sido históricamente, tradicionalmente fuertes en el sentido de la concurrencia de ambos partidos. Sin embargo, en este sentido, el Comité de Asuntos Exteriores emite un comunicado donde están dándole digamos, un voto de confianza al Tribunal Electoral, donde están haciendo de conocimiento a la región. Esto es un mensaje para la región, no es solamente para Guatemala, que ellos van
a apostar a que haya un proceso electoral, una segunda vuelta. Por supuesto, expresan su preocupación porque eso es lo único que pueden hacer en este Claro, de momento. momento. Sí, sí. De todas Yo, formas, ujú, yo he visto comentarios donde le exigen a Estados Unidos pasar al tema de las sanciones, pero creo sí. que eso es prematuro. Sí, sí, claro. De No momento estamos no, ahí. no podemos hablar de sanciones de momento. Evidentemente, también en esta misma semana, pues la propia Corte Constitucional de Guatemala concedió un amparo al Movimiento Ujú. Semilla para protegerla y que, bueno, se realice esta segunda vuelta que está prevista para el 20 de agosto. Incluso la propia Sandra Torres dijo manifestar su solidaridad los votantes del partido Semilla, digamos, como una forma también de amainar a sus propios simpatizantes. Sin embargo, bueno, evidentemente, pues la situación está bastante caldeada. Vamos a esperar también a los acontecimientos que ocurran, sobre todo en esta deliberación que se tiene prevista en la OEA la semana entrante. Y por supuesto, estaremos atentos porque ciertamente esto también ocurre en un país donde lamentablemente muchísima gente sigue saliendo del país, sigue habiendo muchísimo descrédito a la clase política y al futuro, sobre todo de lo que pueda pasar en un contexto tan incierto como el guatemalteco. Así que bueno, muy probablemente sobre esta nación tan querida, pues muy probablemente vamos a volver en breve. Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.